Creepypasta. Una noche fatal. En el año 2014 se había hecho popular el juego de Five Nights at Freddy's, aunque en esos tiempos yo tenía unos 10 años y mis padres no me dejaban jugarlo, por ser aterrador y esas cosas, pero actualmente ya soy mayor de edad y con el pasar de los años me había olvidado de ese juego, pero un día mientras veía unos vídeos por internet, me acordé del juego, y me dieron ganas de jugarlo, me fui a mi computadora y lo compré, pasé un rato jugando, al principio perdía y al final de 2 horas, me estanqué en la noche 5, ya aburrido, quise jugar el Five Nights at Freddy's 2, cuando me lo compré y lo comencé a jugar, me entretuvo más e incluso llegué a la noche 6, pero me llegó a pasar lo mismo que con el anterior, me aburrí, busqué en internet y veía mods para añadir al segundo juego y quise probar, visité muchas páginas y probando mods, hasta que llegué a una página que parecía normal, y veo un mod que se llamaba La Noche Fatal. Me entró curiosidad y lo descargué, me sorprendió que el mod pesaba mucho, cuando finalmente lo instalé, entré al juego pero algo cambió, la primera escena fue cambiada a otra, estaba al parecer caminando hasta la entrada de un restaurante, que supuse que era del juego original pero se veía más desgastado, con algunas plantas y con pinturas saliéndose, cuando entro a la pizzería, la pantalla se puso en negro y en la esquina de abajo a la derecha decía el nombre de Jeremy, asumí que era el mismo Jeremy del Five Nights at Freddy's 2 así que me pareció normal, en la pantalla de inicio, no había ningún animatrónico, solamente las opciones para jugar, puse en, una nueva partida, después de cargar, en vez del anuncio del periódico diciendo que se necesitaba un nuevo guardia, el anuncio decía que el restaurante Freddy's Fazbear Pizza será cerrado por un accidente con uno de los animatrónicos, arriba decía el año de 1985, pero cuando se puso en negro la pantalla, se puso de la de 1995, supuestamente, estamos en una especie de exploración de lo que quedó en la pizzería, y mi teoría se confirmó cuando aparecí en la oficina, no había luz, todo se me iluminaba con una linterna que iluminaba a donde yo apuntaba, por lo que vi, muchos pósters estaban arrancados, algunas pantallas que estaban al frente ya no estaban rotas, en mi escritorio ya no había casi nada y se veía muy desgastado, habían algunas zonas que se veía con la pintura muy desgastada, quise abrir las cámaras pero no podía, era obvio pero no perdía nada intentándolo, no sabía qué hacer hasta que se me ocurrió darle un clic al pasillo y hubo una transición de yo caminando hasta el pasillo, ya ahí, pude girarme a la derecha e izquierda y podía ver las habitaciones de fiesta, que sus mesas ya eran comunes y aburridas, había demasiada suciedad e incluso había una pared derrumbada, volví a dar clic y pude avanzar más adelante y más de lo mismo, avancé hasta llegar a la habitación de los Witherers. Cuando llegué, vi algo que no puedo olvidar, el cuerpo de 3 chicos que no parecían ser niños, sino adolescentes o jóvenes, se les veía en estado de descomposición y los 3 tenían varios cortes en zonas del cuerpo, no me dejaban acercarme más, también pude ver a los animatrónicos, estaban todos en un peor estado, más oxidados y con más piezas faltantes, después de ver que ya no podía hacer más, me quise ir, caminé hasta la zona de fiesta y cuando llegué no había nada interesante, solo mesas aburridas, los juegos se veían oxidados y rotos, miré a mi alrededor y vi otro lugar, me acerco y era la zona de Potet, la zona ya no tenía peluches y solo estaba su caja, vi que tenía la opción para ver lo que ocultaba y cuando me acerqué a ver lo que había adentro, vi algo envuelto en una bolsa de basura, sabía que era un cuerpo pero no podía sacarlo o algo así, en eso faltaba una habitación más, la de Mangle, antes de entrar me di cuenta que tenía la opción de salir del restaurante, pero sentí que tenía que ver más, cuando entré a la habitación que me faltaba, mi personaje se empezó a mover solo y se acercó a Mangle, cuando apuntó con la linterna, se la veía roja y en sus dientes se le veía mucha sangre seca e incluso algunos trozos rosados, en eso se escucha un golpe y mi personaje cae pero antes de que se quede la pantalla en negro, se veía una figura saliendo de la habitación, parecía un animatrónico como Freddy o Bonnie, en eso la pantalla se queda en oscuridad, y cuando vuelve a ver imagen, se puede ver como a mi alrededor empieza a arder todo en llamas, más encima se escuchaban los gritos de agonía de mi personaje y la risa de un hombre a lo lejos, la pantalla se puso en blanco y unas letras negras aparecieron que decían: Game Over. El juego se cerró y cuando quise entrar, el juego me salía con la misma imagen de Game Over. Reinstalé el juego varias veces para solucionarlo e incluso quise descargarlo de nuevo pero el mod había sido borrado de la página de donde lo descargué.
A día de hoy, siento que había más. ¿Qué hubiera pasado si escogía la segunda opción? Quizás hubiera podido salvar a Jeremy. Tampoco sé qué pasó antes de la llegada de Jeremy. ¿Qué pasó con los chicos asesinados? Aún ese mod me trae preguntas que quizás nunca las resuelva.